El tema de esta mañana lo he titulado El llamado de Dios al santo ministerio pastoral. Al escuchar este tema, seguramente usted está diciendo, ¿qué? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver el llamado al ministerio conmigo? Y seguramente, al pensar así a la ligera, también usted dijo, realmente eso es para pastores. Realmente ese tema puede ayudar a los pastores, pero no a mí. Si este ha sido su pensamiento, yo quiero decirle a usted que ha pensado ligeramente. ¿Ha usted pensado ligeramente? Este mensaje tiene como propósito, en primer lugar, enseñar a la iglesia, dar herramientas a la iglesia. Tiene como propósito ayudar a la iglesia para que de esa manera pueda discernir a aquellos que Dios está llamando al ministerio, que están siendo parte de la iglesia. Este mensaje tiene como propósito poder ayudarle a usted como iglesia, ayudar a la iglesia a que pueda comprender quiénes son de sus miembros los que están siendo llamados al ministerio. De ahí entonces el tema, el llamado de Dios al santo ministerio. Esta iglesia es una iglesia misionera, es una iglesia que está avanzando en establecer nuevas iglesias, y la iglesia tiene que saber quiénes son los que Dios está llamando al ministerio. Puede la iglesia, una vez con herramientas bíblicas, puede discernir qué joven está siendo llamado o qué señor está siendo llamado al ministerio. Pero en segundo lugar, este tema tiene como propósito ayudar a aquellos jóvenes, a aquellos hermanos que a lo mejor piensan que son llamados al ministerio y no lo han confirmado. Tiene como propósito ayudarles a que puedan descubrir realmente si el Señor les ha llamado al ministerio. Tiene como propósito este tema ayudarles a confirmar su llamado al ministerio. Así que si usted es uno de ellos, quiero que preste mucha atención en esta mañana a la enseñanza. Ahora, quiero también que la iglesia preste mucha atención a esta enseñanza, porque va a ayudarle a su formación. Muchas son las iglesias que por falta de conocimiento, por falta de discernimiento, por falta de saber quiénes son los que Dios llama al ministerio, han puesto a personas o han confirmado a personas que se dedican al ministerio al cual Dios no le ha llamado. Y eso es fatal. Eso es terrible cuando una iglesia confirma a alguien en el ministerio el cual Dios no ha llamado a esa persona. Eso le hace mucho daño a la obra. De ahí entonces que tenemos personas que están frente a iglesias que el Señor nunca los llamó, el Señor nunca los puso. Y ellos no pueden ser obreros, no pueden ser pastores que estén sirviendo al Señor. Eso es terrible. Eso le hace mucho daño a la iglesia del Señor. Al igual que la iglesia, también muchos son los hermanos que han pensado que Dios los llamó al ministerio y están en el ministerio porque alguien les dijo, sí, usted está llamado al ministerio.
pero nunca realmente estuvo llamado. Con un falso discernimiento entraron al ministerio y ahora el ministerio es una carga. Oí de alguien que entró al ministerio y después de 2 meses, después de 1 mes, tuvo que salir. Oí de otros que llegaron al ministerio y en la predicación de un anciano, realmente fue que se convirtieron a Cristo. Es terrible cuando esto sucede, pero está sucediendo. Nosotros necesitamos obreros. Nosotros necesitamos hombres y mujeres, hombres en el ministerio, y también necesitamos mujeres que ayuden en su proceso misional, en este proceso ministerial. Si bien es cierto que nosotros no reconocemos a las mujeres como pastoras, porque no creemos que bíblicamente existan, sí creemos que hay mujeres que pueden ocuparse de hacer misiones, de ayudar en ese proceso misional. Hay un texto en la Biblia que yo creo que toda persona que dice que es llamado al ministerio realmente debe leer. Y debe leer con mucho detenimiento. Ese texto está en Isaías, en Ezequiel capítulo 13, versículo 22. Allí no va a ser el texto que voy a estudiar esta mañana, en el cual es la base del mensaje. Pero es un texto que toda persona debe leer, que toda persona que dice que Dios le ha llamado al ministerio. Es un texto que la iglesia debe considerar y leer más a menudo. Mire lo que dice este texto, Ezequiel capítulo 13, versículo 22. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, el cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. ¿Sabe? En este pasaje, usted lo puede ver allí, este pasaje realmente debe poner a pensar a cada uno de nosotros. Este pasaje debe poner a pensar realmente cuál es el estándar divino de aquellos que son llamados al ministerio. El que no ha sido realmente llamado al ministerio pastoral, lo que hace es fortalecer la mano, escuche bien, fortalecer la mano del impío y no ayudar a la construcción de la iglesia del Señor. Por eso este pasaje siempre ojalá sea considerado por cada uno de nosotros. El teólogo y pastor Edward Clowney dijo: el llamamiento de la palabra de Dios al ministerio del evangelio va dirigido a todos los que tienen los dones para el ministerio. El teólogo y pastor también Albert Martin dijo: el llamado al ministerio pastoral no es un llamamiento a un ministerio extraordinario. La Biblia está llena de llamamientos extraordinarios para ministerios extraordinarios. Tenemos en el caso de Elías, Isaías, Jeremías, Pablo, etc. El llamamiento a ser pastor es un llamamiento ordinario para oficios ordinarios. El teólogo Daney también dice lo siguiente: mientras el llamamiento de los profetas y los apóstoles fue hecho mediante revelación especial, el del evangelio puede calificarse como un llamado bíblico. Otra vez citando al pastor Albert Martin, él dice: no se debe entrar al ministerio bajo presión, bajo ambiciones, desequilibrios espirituales, bajo una evaluación imprecisa de los dones.
identidad personal no satisfecha, visión imprecisa del ministerio, apetito lascivo, etc. Continúa. La iglesia nunca debe tomarse las atribuciones de poner en el ministerio a hombres no calificados. Y él continúa diciendo, algunos a lo largo de los tiempos han entrado al ministerio por ideas erróneas. Unos han entrado bajo celos o la influencia de la ignorancia, otros bajo el fanatismo o el misticismo, otros por falsas señales, prodigios, otros bajo el individualismo, otros por ser autoproclamado, otros bajo el pragmatismo y el racionalismo, otros por necesidad sin ser calificado. Teniendo presente, amados hermanos, lo que ya hemos dicho con respecto al llamamiento al santo ministerio del Evangelio, hay dos preguntas que nosotros debemos de considerar siempre, tanto la iglesia como los que son llamados al ministerio. La primera pregunta es, ¿cómo saber si una persona ha sido llamado por Dios al santo ministerio pastoral? ¿Cómo saber eso? Y la segunda pregunta es, ¿cómo entrar al santo ministerio pastoral? En esta mañana yo me voy a ocupar de la primera pregunta y la segunda pregunta vamos a desarrollarla en la próxima vez que me corresponda predicar. Consideremos pues, hermanos, en esta mañana la primera pregunta. ¿Cómo saber si un creyente ha sido llamado por Dios al santo ministerio pastoral? ¿Cómo saber? Hagamos la pregunta de esta manera. ¿Cómo saber cuando un creyente es llamado al santo ministerio pastoral? ¿Cómo saberlo? Quiero invitarles a ustedes en esta mañana que me acompañe allí a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Miren lo que dicen las Escrituras. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí tenemos, hermanos, frente a nuestros ojos, un excelente pasaje bíblico. Necesariamente, hermanos, tenemos que escudriñar una y otra vez este pasaje. A la luz de estos versículos, vamos a ver tres maneras de saber realmente quién
ha sido llamado al ministerio pastoral? En primer lugar, el creyente que ha sido llamado por Dios al santo ministerio pastoral tiene un deseo santo de servir a Dios. Permíteme, vuelvo a repetir esto para que, tratando que se les grabe en su mente. El creyente que ha sido llamado por Dios al santo ministerio pastoral tiene un deseo santo de servir a Dios. El llamado de Dios al santo ministerio pastoral comienza, hermanos, con un deseo santo. Nota lo que dice el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Puedes ver? El texto nos deja ver con claridad que la persona que ha sido llamada por Dios, en él suscita un deseo de servir a Dios. Un deseo. Ahora, este deseo no es un deseo forzado por alguien. Nunca lo puede ser. Este deseo es un deseo libre, fuerte, perdurable en el tiempo. Es un deseo apasionado por servir al Señor. ¿Por qué es un deseo santo? ¿Por qué llamamos un deseo santo? Es un deseo santo porque no busca la satisfacción personal, jamás. No busca la gloria personal. No busca, digámoslo de otra manera, aquel hombre no busca su gloria personal. No es un deseo emocional, tampoco es un deseo místico, tampoco es un deseo de satisfacer a otros, como bien pudiese ser a los padres, pudiera ser a los apóstolos, a los apostolobos que hoy andan metidos en las iglesias. No es un deseo de satisfacer a aquellos falsos profetas que andan diciendo que el Señor les ha llamado y que ellos tienen la capacidad para decir quién el Señor está llamando al ministerio. No se trata de un deseo de satisfacer a los amigos, tampoco es un deseo de satisfacer las necesidades económicas. Tal cosa no sucede en el hombre que Dios está llamando al ministerio. Es un deseo santo, sí, y muy santo. Y es un deseo santo porque busca servir a Dios, siendo usado él mismo para la gloria de Dios. Este que tiene este deseo santo está buscando cada día que Dios lo use. Él anhela que el Espíritu Santo cada día le llene. Él anhela que el Espíritu Santo cada día le ayude en el proceso de servir a Dios. Tiene un deseo fuerte de ayudar a edificar el pueblo de Dios. Tiene un deseo siempre de glorificar a Dios en todo lo que hace. Busca ayudar a edificar la iglesia, que es la iglesia de Cristo. Edificar a aquellos que el Padre ha elegido en la eternidad. Aquellos que han sido llamados por Dios tienen este deseo santo. Tienen un deseo santo, ¿por qué? Bueno, un deseo de llamar a los escogidos de Dios por medio de la predicación de la palabra. Ellos anhelan ocuparse de este santo ministerio para estar pregonando el evangelio como un embajador, como un heraldo, buscando por todo lado a aquellos que el Padre ha escogido. Van de lado a lado. Ellos quieren hacerlo. Quieren que Dios los use como instrumento para esta tarea. Ellos lo hacen imitando a Jesucristo. ¿Sabe? Juan 10, 27 es un buen ejemplo de que los hombres que son llamados al ministerio, ellos están allí casi tratando de hacer
de imitar a Jesucristo, buscando que las ovejas de Cristo oigan su voz a través de la predicación de la palabra. Estos están dispuestos aún a predicar en los valles, en los huesos secos. Ellos están buscando predicar en cuando no los escuchen, en cuando no los oigan, en cuando ahí estén puros huesos secos. Ellos insisten en predicar y predicar. Ellos no se arrugan, ellos no salen corriendo cuando alguien no escucha. Ellos continúan hasta que el Señor es que les va a decir si lo han de hacer, si lo han de seguir haciendo o no. Ellos bajo la dirección del Espíritu Santo lo hacen, creyendo que el Espíritu Santo va a vivificar a aquellos que han de ser salvos. Ellos no se cansan. Ellos preguntarán, ¿sí vivirán estos huesos secos? Sí. ¿Por qué? Porque es que es la obra del Espíritu Santo allí obrando. Sí. Ellos no tienen miedo de predicar si es posible 2 años, 3 años o más. Oí de un hombre que predicó 7 años y nadie oía y creía en el Evangelio. Pero después de 7 años, el Señor dio la victoria. Este hombre, con claridad tenemos que decir que era llamado al ministerio pastoral. Es un deseo santo porque el hombre busca ser un buen mayordomo del Señor. Busca administrar severamente los dones que el Señor le ha entregado. En él no hay deseo de desperdiciar ni un momento aquellos dones que el Señor le ha dado. Primera de Pedro 4:10. Él es un buen administrador de los dones de gracia que el Señor le ha entregado para servir en este ministerio. Es un deseo santo, ¿sabe por qué? ¿Por qué no se ve restringido a sí mismo en la predicación? Porque alguien no le reconozca. Si alguien le reconoce, sigue predicando. Si alguien no lo reconoce, sigue predicando. Él siempre está dispuesto a hacer, porque él sabe que su galardón viene de lo alto y nunca de los hombres. Por lo tanto, no le importa si alguien le dice buen trabajo hace o mal trabajo estás haciendo. Él no se arruga si alguien le llama la atención por el trabajo, seguramente que tiene que corregir. Él siempre anhela en obediencia y sujeción seguir sirviendo al Señor. En él no hay tal cosa de ser un llanero solitario, que nadie me diga nada y que yo entonces quiero hacer lo que quiero. No, este que ha sido llamado por Dios siempre está dispuesto a sujetarse a sus pastores, a sujetarse a sus líderes. Ellos están dispuestos a hacer todo lo que el Señor les indica a través de sus líderes. Hebreos 13:17. Amados hermanos, o amado hermano, hay aquí en esta mañana en ti un deseo santo de servir a Dios. Me dirás, sí, de verdad que yo he tenido este deseo de servir al Señor. Ahora, ¿ya se lo expresaste a Dios? ¿Ya le expresaste este deseo a Dios? ¿Ya te fuiste en oración en aquel lugar secreto que seguramente ya tienes? Y allí en secreto le dijiste al Señor lo que está pasando en lo más profundo de tu ser. ¿Ya le expresaste en oración al Señor ello? ¿Ya se lo expresaste? Se hace necesario, aquel que está teniendo este deseo santo va a la presencia de Dios una y otra vez para decir, Señor, mira, tengo esto, ¿viene de ti o no viene de ti? Solamente es una emoción, Señor. Y él está allí en la presencia de Dios constantemente, en oración, allí en lo secreto. Y su padre lo está viendo allí orando agónicamente, porque él está buscando claridad de Dios, si Dios le ha llamado o no a este ministerio. Ahora, ¿ya también se lo expresaste a tus líderes? ¿Ya te lo expresaste a tus pastores? Acércate a ellos y dile lo que está pasando contigo. Dile lo que está pasando. Busca sabiduría, orientación y confirmación en ellos. Los líderes, los pastores, siempre estamos allí a llevar unos pasos adelante
Estamos allí para ayudar a aquellos que el Señor posteriormente están llamando al ministerio. Ahora, si ya lo hiciste, es necesario también buscar tal vez a aquellos líderes de la iglesia maduros que puedan también dar alguna asesoría, tal vez un par de líderes, algunos amigos también maduros que están en el ministerio pueden ayudar para clarificar al hombre que Dios está llamando a este santo ministerio. ¿Sabe? Ahora, no es tal cosa que el que cree que el Señor le está llamando porque tiene este deseo santo, ahora va de lugar en lugar a todo el mundo diciendo, oye, yo tengo un deseo santo de servir al Señor. No, no anda ahora por todo lado a cuantas personas ve diciendo, oye, ¿será que tengo llamado o no? No, no camina así. Busca personas claves, personas maduras para que le ayuden a clarificar este llamado. Se hace necesario. El creyente que ha sido llamado por Dios al santo ministerio pastoral no solamente tiene un deseo santo de servir a Dios. En segundo lugar, el creyente que ha sido llamado por Dios al santo ministerio pastoral tiene un carácter probado para servir a Dios. Tiene que tener un carácter probado para servir al Señor. Miren lo que dice ahora el versículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Allí están, ya los leímos en esta mañana. Usted puede ver en esos versículos 2 en adelante, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y sigue la lista para aquel que Dios está llamando al santo ministerio. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa un carácter probado? Significa tener una conducta coherente, irreprochable, libre de señalamiento moral, una conducta que es probada, una conducta que realmente dice, este hombre sí el Señor está llamando al ministerio. Pablo nos deja ver, hermanos, en esos versículos, que este es un creyente genuino, este es un creyente maduro, este es un creyente equilibrado, este es un creyente instruido, este es un creyente santificado, este es un creyente que da de ejemplo en su hogar, este es un creyente que tiene sus hijos en sujeción, este es un creyente que no es borracho. Este es una persona ordenada, es una persona de buena conducta, es una persona que no es orgullosa, es una persona que está en sujeción, por supuesto, a sus líderes, es una persona que ama la iglesia, es una persona que en su reputación, sabe, nadie tiene que estarle señalando por esto, por aquello. Es una persona sin doblez, es una persona honesta. Es una persona que manifiesta la gracia de Dios constantemente. Es una persona que refleja con claridad el carácter cristocéntrico. Es una persona que claramente los dones son evidentes, los dones de llamamiento son evidentes en él. Este es un creyente con un grandísimo amor por Jesucristo. Este es un creyente que tiene un deseo, sabe, anegado por Cristo. Este es un creyente que tiene un amor probado por Cristo. Este es un creyente devoto a Cristo. Este es un creyente que vive apegado constantemente a Cristo. Este es un creyente que ha sido purificado por la gracia de Dios. Este es un creyente que constantemente está buscando conocer a Jesucristo. En otras palabras, este es un creyente convertido. Este es el hombre que Dios está llamando al ministerio. Ahora, bien es cierto que hay otros creyentes que realmente tienen que ser convertidos, tienen que vivir una vida de amor por Cristo, pero su llamado es diferente. Estos están en la iglesia para seguir sirviendo en la iglesia, en el ministerio que se les delegue, pero este tiene un llamado a estar al frente de la obra. Su amor por Cristo está por encima
de todo. Hay cosas que este creyente que ha sido llamado por Dios al santo ministerio tiene que poner por debajo para entonces servir a Cristo. Él tiene un estándar muy alto. Su amor por Cristo en primer lugar está por encima de su esposa, de sus hijos, de sus padres y de cualquier otro interés que sean de su afecto. Él sabe que Cristo está por encima de todo. Entonces servir en la proclamación del evangelio, ayudando a aquellos vagabundos que andan perdidos en este mundo sin Cristo. Conoce el pecado y lo aborrece. Él está llamado realmente a ayudar a aquellos que están alejados. Sí, porque allá afuera hay mucha gente alejada que no conoce a Cristo. Hay mucha gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente que vive en rebeldía. Y está dispuesto a hacerlo. De hecho, si tú estás aquí esta mañana y estás en rebeldía, estás en desobediencia, no estás siguiendo a Cristo, no has creído realmente en Cristo, desde aquí te digo a ti en esta mañana, debes creer en Cristo, debes arrepentirte, debes buscarle realmente a Él. Hay una fuertísima sentencia para ti si no crees en Cristo y le sigues. Y es que escucharás en el día final, su tiempo primario es para Cristo. Es que en el día de hoy, ¿sabe? Hay mucha gente que entra al ministerio, pero no entra al ministerio buscando a Cristo, buscando servir a Cristo, buscando edificar el pueblo de Dios. No, entran al ministerio es precisamente buscando el ministerio y no a Cristo. Porque ellos quieren lucrarse del ministerio. Ellos quieren realmente vivir del ministerio. Ellos realmente quieren tomar el ministerio como una fuente de ganancia. Y estos son impíos y estos pronto el Señor los llevará al infierno, porque ellos nunca edificaron la iglesia de Cristo, sino que ellos buscaron su propia ganancia. No así con aquel hombre que Dios ha buscado, que Dios ha llamado a servirle. Él, si tiene pan, sirve al Señor. Y si no tiene pan, sirve al Señor. Si está en escasez, busca al Señor. Y si está en abundancia, busca al Señor. Su único fin es glorificar al Señor y edificar la iglesia de Cristo, amados hermanos. Este es aquel hombre que Dios ha llamado al ministerio. Este tiene un carácter probado. Te pregunto a ti en esta mañana, ¿este eres tú? ¿Este eres tú? ¿Realmente tienes un carácter probado? Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la capacidad para no doblegarnos ante las cosas que Dios abomina. Eso es carácter. Tiene un carácter probado en tu forma de actuar, en tu forma de vivir. Te mantiene firme. Vives para Dios. Vives para su gloria. Tienes una conducta firme. Eres coherente, irreprochable. Eres libre de señalamiento. ¿Ese eres tú? Cuando todos los creyentes deben ser maduros, no maduros de aquel lado, porque ese es un impío, no es ese. Cuando todos los creyentes deben ser maduros en la fe, genuinos, santos, que amen a Cristo y usen sus dones para la edificación de la iglesia de Cristo. Este que ha sido llamado por Dios al ministerio, su estándar no es inferior, hermanos, al creyente promedio. Su estándar siempre se destaca porque este es un hombre distinto que Dios ha llamado a servirle en el ministerio. No sería provechoso jamás poner a un hombre sin un carácter probado en el ministerio, en el santo ministerio. No sería provechoso. ¿Y sabe por qué no sería provechoso? Porque ahora
en lugar de ser un instrumento del Señor para edificar la iglesia, para edificar su iglesia, la iglesia de Cristo, este más bien es un instrumento del demonio para destruir la iglesia del Señor. Por eso jamás debe entrar, el que no tenga un carácter probado, no debe entrar jamás al ministerio pastoral. Jamás debe hacerlo. O el ministerio misional. El creyente que ha sido llamado por Dios al ministerio, al santo ministerio, no solamente tiene un deseo santo y un carácter probado para servir a Dios. En tercer lugar, el creyente que ha sido llamado por Dios al santo ministerio pastoral tiene un desempeño destacado en el servicio. Escúcheme bien esto, tiene un desempeño destacado en el servicio. Miren lo que dice el versículo 2b y los versículos 6 al 8. Claramente, usted puede ver lo que el Señor nos dice allí en el versículo 2. Dice que debe ser apto para enseñar. Pero el versículo 6 nos dice que no debe ser un neófito. Usted lo puede ver. Lea los versículos 6 y 7 y 8. Pablo nos deja ver allí con mucha claridad, amados hermanos, que el servidor que él realmente ha llamado no debe ser un neófito o un recién convertido, no. Debe ser una persona que es apto para la enseñanza, que es apto para llevar a cabo el ministerio que el Señor le ha entregado. Debe ser una persona apta para desempeñarse en aquel ministerio que Dios le ha dado. Esto nos lleva a pensar, amados hermanos, que el que Dios ha llamado al santo ministerio debe ser un destacado intelectual. Sí, como ustedes están escuchando, debe ser un destacado intelectual, es decir, debe ser un calificado, debe comprender lo básico de las escrituras, debe con claridad comprender el contenido bíblico para que pueda trazar y pueda ayudar a la iglesia en la edificación de sí mismo. De igual manera debe destacarse en el conocimiento de las doctrinas de las escrituras. Este hombre debe ser un aprendiz constantemente de las doctrinas. Debe ser un hombre que comprende bien las doctrinas de la gracia. Debe ser un hombre que procura con claridad trazar estas doctrinas, enseñarlas. Este hombre debe conocer con claridad las mismas doctrinas que son columnas de la iglesia de Cristo. Este hombre debe ser un teólogo. Este hombre debe ser un aprendiz, constantemente debe estar aprendiendo teología, debe estar aprendiendo teología sistemática, debe estar aprendiendo teología bíblica. Este hombre es un hombre que también conoce con claridad cómo trazar el mensaje, porque en sí ya es un homilético y a su vez también maneja con claridad de la hermenéutica. Este hombre que Dios ha llamado al ministerio siempre debe ser un aprendiz de la historia eclesiástica. Este hombre que Dios ha llamado debe ser un aprendiz constante de la liturgia, de ver cómo es que va a ayudar a que la iglesia cante, adore de una manera correcta al Señor. Este hombre siempre debe desempeñarse bien en las labores que le dan en la iglesia. Este hombre no es un rebelde para llevar a cabo las tareas que sus líderes le ponen a la iglesia, le ponen para que haga en la iglesia. Él siempre está allí llevándolo y siempre lo hace destacadamente. También este hombre debe ser una persona, debe tener un desempeño en el ejercicio de sus dones. El Señor le ha dado don y debe desempeñar muy bien sus dones. Debe desempeñarse muy bien en sus dones. Es decir, él debe ser una persona con buena oratoria, debe ser una persona con capacidad de hablar, con capacidad de dar sus conferencias, sus enseñanzas. Debe ser bueno para instruir su familia en el salón de su casa, debe instruirla con claridad,
cuando tiene que enseñar, debe trazar bien el mensaje para que la gente de su casa pueda entender el mensaje de Jesucristo. Este hombre debe ser un buen consejero, debe ser un buen hombre en el púlpito a la hora de trazar el mensaje que el Señor le ha dado. Este hombre debe enseñar, impartir la verdad del Señor con claridad desde el púlpito. Además, también este hombre debe, hermanos, tener la capacidad de guiar, de supervisar, de gobernar, de liderar. Debe hacerlo con mucha sabiduría, con mucho discernimiento. Debe ser una persona que exhorta con coraje cuando tiene que hacerlo. No es una persona que se acobarde de aquellos hermanos que a lo mejor muchas veces no quieren que se les llame la atención. Él debe hacerlo con coraje y determinación. Él debe ser una persona que si tiene que llevar a disciplina a cualquier hermano, tiene la capacidad dada por Dios para hacerlo, y debe disciplinar a aquellos que no se sujetan y que viven inmoralmente en la casa de Dios. Este hombre debe ser uno fuerte con aquellos que están desviándose, refutar sus malas doctrinas y enseñarles para que puedan andar dentro de lo que tienen que andar. Amados hermanos, este hombre, sin lugar a dudas, también un hombre que sigue el consejo de Jesucristo por allá en Mateo 20, 25 al 28, al cual el Señor manda que sea un destacado en el servicio a su prójimo. Este hombre es un hombre que está pensando en la labor social. Este hombre es un hombre que está pensando en mostrar el amor de Cristo, ese amor común a aquellos impíos. Pero también es un hombre que está mostrando ese amor particular a aquellos que Dios ha elegido desde la eternidad. Este hombre que Dios ha llamado al ministerio se reduce a sí mismo para servir a su hermano y no pretende reducir a los demás a su propio servicio, tratando él de ser como, quién sé yo, un monarca o un rey al cual todo el mundo tiene que rendirse a sus pies. No es así, amado hermano, con el hombre que Dios ha llamado al ministerio. Pregunto en esta mañana, ¿tienes tú este perfil? ¿Tienes tú este perfil? Este es un perfil destacado. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Si tú tienes este perfil, que es muy destacado, te pregunto en esta mañana, ¿qué hace que no te has arrojado al río del santo ministerio para servir al Señor en lo que Él te está llamando a servir? Si eres un destacado intelectual, un destacado en la administración de sus dones, un destacado apasionado por la obra del Señor, si eres un destacado en servir a tu prójimo, no tienes que esperar de ninguna manera que venga un ángel y diga, hey tú, el Señor te está llamando. Nunca llegará un ángel que baja directamente del cielo y diga, hey, vengo a ti, Juan. El Señor te llama. No, no va a llegar así. ¿Hay alguien que se llama Juan aquí? No tiene que esperar que venga Gabriel a decirte, hey, aquí estoy. Te llama el Señor. Escucha. No, estimado hermano. No va a pasar tal cosa. Es aquí el consejo bíblico que te ayuda a saber, porque a través de él el Señor te habla, te habla, te habla, y de hecho te habla a ti esta mañana. Te habla a ti esta mañana. ¿Te llama el Señor? ¿Te llama el Señor? Iglesia amada, ¿es esto lo que tú debes saber para tener como guía
a la hora de ayudar a aquellos que Dios está llamando al ministerio. Iglesia amada PBC, deben ustedes considerar esta verdad para que sirva de instrucción a la hora de ayudar a aquellos que Dios está llamando al ministerio que están en la iglesia. Ahora, para ti, esta guía te ayudará a confirmar si realmente estás siendo llamado al ministerio. Amados hermanos, hemos considerado, permítanme ir concluyendo con esto, hemos considerado el llamado de Dios al santo ministerio pastoral. Ahora, ustedes, mis hermanos, mis amados hermanos, ya conocen por las Escrituras quién realmente es llamado al ministerio y quién no es llamado al santo ministerio. Ustedes ya lo saben. A la iglesia le digo en esta mañana, ya conocemos el perfil de los que son llamados por Dios a este santísimo ministerio. Si después de oír este mensaje, y tal vez otros que vienen, alguna vez la iglesia ya confirma a alguien al ministerio, sin considerar esta verdad, la iglesia misma estará metida en muchos problemas, porque no está siendo fiel instrumento para ayudar a aquellos que al Dios ha llamado al ministerio, sino que está siendo partícipe de confirmar personas que Dios no ha llamado al ministerio. Yo le digo a la iglesia esta mañana, tengan presente siempre, amados hermanos, esta verdad cual aquí hemos expresado en esta mañana. Permíteme terminar diciéndole a usted que está por primera vez aquí. Tal vez usted, por supuesto, ahora no sabe que está siendo llamado al ministerio. Y tal vez nunca lo será. Nunca será llamado al ministerio. Pero hay algo que debe saber. No es una casualidad que hayas venido esta mañana. Cuando no estés siendo llamado al santo ministerio, el Señor te está llamando a que creas y que le sigas. A usted pecador que está aquí esta mañana, que no se ha convertido, que no se ha arrepentido, deje de seguir su vida rebelde, su vida impía, apártese de toda impiedad y crea en Cristo y sígale. Siga a Cristo. Claramente su palabra nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado al cielo, dado a los hombres, bajo el cielo, en que puedan ser salvos. Usted debe seguir a Jesucristo. Usted debe seguir a Jesucristo. Debe arrepentirse de todos sus pecados y debe vivir una vida santa, honrando y glorificando al Señor. Claramente su palabra nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En cuando usted no esté siendo llamado al ministerio, si usted está siendo llamado al arrepentimiento, está siendo llamado a seguir a Jesucristo, está siendo llamado a vivir una vida santa, está siendo llamado a vivir una vida para Él. Yo le digo a usted en esta mañana que está aquí por primera vez, no desaproveche esta oportunidad. Será terrible después de estar esta mañana aquí y oír que el Señor Jesucristo ha venido para dar vida y vida eterna a todo aquel que crea en Él. Será terrible para ti que puedas salir de aquí sin abrazar a Jesucristo, sin creer en Él, sin arrepentirte y sin santificarte a Él. Cree en Jesucristo
y síguele. Tal vez has sido un rebelde. Tal vez por mucho tiempo has oído la palabra. Por mucho tiempo el Señor te ha estado hablando y tú has sido rebelde y has despreciado su mensaje, has despreciado su verdad, has despreciado su palabra. Bueno, el Señor una vez más te está diciendo, no seas rebelde, cree y sígueme. Hazlo en esta mañana. Quiero que allí donde están, hermanos, puedan cerrar sus ojos y orar y demos gracias a Dios. Y luego vamos, hermanos, no nos vamos a levantar porque vamos a tener una parte muy especial, no va a ser larga, va a ser breve, pero una parte muy especial que es muy necesaria en esta mañana. Señor, aquí estamos delante de ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Señor. Nadie hay como tú. Señor, gracias por tu palabra. A través de ella, Señor, podemos comprender como iglesia y podemos, Señor, saber a aquellos que tú estás llamando al santo ministerio. Señor, que tu iglesia cada día tenga discernimiento para ello. Ahora, Dios, mira a aquellos que tú estás llamando al santo ministerio. Oh Dios, yo te pido que tú les confirmes. Yo te pido que tú les ayudes. Yo te pido, Señor, que tú esta mañana, a través de tu palabra, Señor, les confirme. Para que ellos, Señor, salgan de aquí, Señor, con toda claridad diciendo, sí, tú me has llamado, Señor, y me dedicaré al ministerio. Oh, Señor amado, gracias por obrar. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Señor, confirma a aquellos que has llamado al ministerio. Para que ellos, Señor, sean parte de ese ministerio que estamos llevando a cabo aquí en esta ciudad. Y si tú lo llamas a otros lugares, Señor, amén. Oh, amado Dios, gracias por cada hermano que está aquí. Yo te pido que estés guiándoles, que estés bendiciendo sus vidas. Señor, bien conoce cómo llegaron a este lugar hoy. Yo te pido, Dios, que les ayude. Yo te pido, Dios, que los aliente a los que están desalentados. Yo te pido, Señor, que fortalezca sus vidas. Que tu iglesia, Señor, esta mañana, toda esté siendo muy fortalecida. Recibe, Señor, toda alabanza y toda adoración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.